Bueno, hoy vamos a ver octeto ominoso y el manejo posterior con varios estudios que se han realizado desde el 2003 hasta la actualidad y que tienen una gran importancia en el paciente diabético. Obviamente con este tipo de estudios que vamos a mencionar más adelante, mencionan los criterios de inclusión que se realizan a la población, el tiempo que se prolonga esos tipos de estudios y qué beneficios tienen o qué consecuencias han tenido. Empezaremos a describir primero el octeto ominoso. El octeto ominoso se basa en un esquema fisiopatológico de la enfermedad como tal de la diabetes, basada en 8 vías, pero algunas literaturas mencionan o algunos autores describen que pueden haber hasta más estudios, 11 vías, que se están todavía en estudio, pero llevan una gran correlación con esta enfermedad. Va más allá la triada común que nosotros hemos leído en nuestras literaturas, que van desde el aumento de la producción hepática de glucosa por parte del hígado, la disminución en la captación de glucosa de tejido adiposo y de músculo, que es lo común que nosotros leemos, y que existen más órganos. Estos los vamos a ir describiendo ahorita. ¿Y cuál es la finalidad del octeto ominoso? Es basar cómo se contribuye a la disfunción de las células betas pancreáticas, obviamente, como un denominador común hacia los tipos de diabetes. Ahora, ominoso, ¿qué significa? ¿Cuál es la finalidad de ominoso? Es algo detestable, despreciable, como en el caso de esto, es una hiperglicemia. Ahora, el octeto ominoso aquí lo tenemos en la imagen, iremos describiendo. Describo algunas situaciones en los mecanismos fisiopatológicos que condicionan a la hiperglucemia. Esto lo empezamos a relacionar con el músculo, ya que el músculo, recordando un poco, el déficit de la captación de glucosa da un defecto en la unión de la insulina. ¿Esto qué es lo que sucede para provocar una resistencia insulínica como la triada que nosotros conocemos? Es que a la déficit de la captación de la glucosa del músculo y otros tejidos causa un defecto obviamente en la unión de la insulina, en sus receptores. ¿Pero qué es lo que nos va a provocar? Alteraciones en nuestras cadenas de transporte y que van a tener esta resistencia insulínica. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que no va a poder ni sintetizar ni captar glucosa, perdón, y como una consecuencia a este déficit, las células del músculo van a provocar que exista una elevación de su concentración en la sangre y condicione a una hiperglucemia. Ahora bien, esto solo es en cuestión de músculo, en el punto 1 aquí ya mencionado. En un punto número 2 tendremos al páncreas, dividido en dos mecanismos muy importantes, en el cual, como se puede observar acá, uno aumenta la secreción de glucagón y el otro que disminuye la secreción de insulina. ¿Qué es lo que va a suceder? En estos dos mecanismos existe una cantidad insuficiente de insulina, un déficit de secreción de insulina, provocando una hiperglucemia, que consiste en una alteración a la insulina por parte, obviamente, de células beta pancreáticas y que va a aparecer paralelamente como el caso anterior del músculo. De tal manera que esta situación de hiperglucemia va a conducir la escasa utilización periférica de la glucosa y va a obligar que nuestras células beta pancreáticas aumenten su producción de insulina, intentando de tal manera que se compense un fallo funcional. Pero que este fallo inicialmente, ¿qué es lo que va a provocar? Que va a producir una hipersecreción de la insulina y constituirá una fase de hiperinsulinismo. ¿Por qué? Porque encontraremos ese déficit, o más bien el fallo en este mecanismo, pero que las células beta pancreáticas sufren un desajuste. ¿Por qué? Porque empieza a hacer el desgaste excesivo
y reducirá su capacidad funcional. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una glucemia elevada? Que las células beta del páncreas disminuyen la secreción del páncreas y crean y contribuyen a estos dos mecanismos. Sin olvidar que ambos constituyen a una hiperproducción de glucosa en el hígado, ¿sí? Entonces, tenemos otro mecanismo que condiciona, va ligado de músculo, páncreas, a hígado, como se puede ver acá, que aumenta la producción de glucosa hepática. ¿Y cómo sucede esto? En el hígado tendremos la capacidad de un 80% de glucosa extra digestiva del organismo. Pero ¿qué es lo que condiciona esto también? Que lleva procesos o mecanismos implicados para esto, que son la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Pero ¿qué es lo que tiene que intervenir aquí el ayuno? Principalmente recordemos que la glucogenólisis va a partir de glucógeno almacenado previamente en nuestro propio hígado. Y la glucogénesis va a partir de proteínas. Compañero. Plantas. ¿Sí? Hay gente tratando de entrar. Que si los puedes aceptar, porfa. Dale, pues. Gracias. Bueno, entonces me queda que en la neoglucogénesis va a partir de proteínas y ácidos grasos circulantes, como ya lo habíamos visto anteriormente, y que esta función del hígado en gran parte tiene una importancia en situaciones de ayuno. ¿Pero por qué? Cuando la glucosa que precisa el organismo no puede obtenerse a partir de los alimentos, este mecanismo influye especialmente ¿para qué? En la hiperglucemia basal, que se va a encontrar estimulando, va a estar encontrándose estimulando ¿por quién? Por el glucagón, que segregan las células alfa del páncreas y por las otras hormonas que van a estar en contrarregulación. Pero en condiciones normales, ¿qué es lo que sucede? La insulina obtenida a partir de la ingesta de alimentos frena la producción de glucosa en el hígado. Pero, ¿qué es lo que va a suceder con nuestros pacientes diabéticos? Que en estos pacientes diabéticos se han detectado algunos marcadores hepáticos que tienen el reconocimiento a la resistencia a insulina y que van a condicionar un mecanismo regulador de la producción de glucosa hepática. Es por eso que el hígado tiene una participación en cuanto a estos dos mecanismos y obviamente la participación que tienen los ayunos. Ahora, que en el número 4 de nuestro octeto ominoso tenemos al tejido adiposo. Pero ¿qué es lo que sucede? Las altas concentraciones de ácidos grasos libres procedentes de la lipólisis vienen del tejido adiposo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que van a incrementar los niveles de la glucemia en un fenómeno que se denomina lipotoxicidad, que incluye diversos mecanismos fisiopatológicos. En el primer punto de esta lipotoxicidad es que constituye uno de los sustratos de la neoglucogénesis, obviamente hepática, y que a este mecanismo se suma el efecto directo de los ácidos grasos libres. ¿Hacia dónde? Hacia el receptor periférico de la insulina, que contribuye a la resistencia insulínica. Y que esta lipotoxicidad también disminuye la síntesis de glucógeno en el tejido muscular y que contribuirá posteriormente a obstaculizar más bien la función secretora de la insulina de las células beta-pancreáticas. Entonces, al tener esta alta concentración de ácidos grasos libres, pues tenemos igual, obviamente, altos niveles de glicemia y conducen a la hipotoxicidad y obviamente todos estos mecanismos que intervienen, ¿va? Ahora, en punto 5, número 5, tenemos al intestino, pero que también en este punto 5 va a tener una participación con el estómago y con el cerebro. ¿Por qué sucede esto? Por el papel que intervienen, en este caso, ¿quién? Nuestras incretinas.
Pero ¿qué papel juegan las incretinas en estos sistemas? Que hay que recordar que el efecto incretina se puede o pudiera estar en el tracto digestivo, como lo vamos a describir ahorita, obviamente por la producción de algunas células, la participación de algunos receptores que van a estimular una producción postprandial y por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder en el paciente diabético? En el intestino tenemos estas dos clasificaciones, ¿vale? Que son las incretinas que producen una interacción entre los alimentos y la mucosa del intestino delgado y que son la GLP-1 o péptido análogo del glucagón tipo 1 o las KIP que son de polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. ¿Qué es lo que sucede con esta función de las incretinas? Es que, como se menciona en esta proporción, disminuye el efecto de ellas. Como se puede ver en esta producción, con la interacción de los alimentos, veremos que las incretinas estimulan la secreción de la insulina necesaria para la adecuada absorción de nutrientes en la secreción y que se encuentra inhibida si la glucemia es baja. Ahora, la disminución en la liberación de las incretinas va a favorecer el incremento de nuestra glucemia por déficit en la producción de insulina. Entonces, los otros mecanismos en los que interviene, obviamente, como se puede ver en esta imagen, tenemos el estómago, el hígado y el páncreas. Obviamente, solamente por GLP-1, porque tienen un papel importante en el estómago. Es una hormona intestinal natural que va a ayudar a mantener los niveles de la glucemia luego de las comidas y frena el vaciamiento gástrico. ¿Qué es lo que sucede con nuestro hígado? Que va a ayudar a mantener adecuados niveles de glucemia y disminuye la producción hepática de glucosa inhibiendo el glucagón. Obviamente, estas incretinas, ya lo habían mencionado en la clase pasada, y tienen un papel importante a nivel cerebral, que ahorita describiremos. ¿Y qué es lo que pasa con las GLP-1 también en el páncreas? Que mejora el funcionamiento de las células beta y ayuda a regular la secreción de insulina, suprimiendo la secreción de glucagón por las células alfa. Ahora bien, como se puede ver acá, en estómago y cerebro también la participación de las incretinas es el vaciamiento gástrico y que frena la secreción de glucagón, que estimula la producción hepática, como se había mencionado o lo mencioné hace un momento. ¿Qué es lo que va a suceder al estimular la producción hepática de la glucosa? El glucagón es secretada por las células alfa del páncreas en condiciones normales. Estas células ocupan entre un 35% de la masa endocrina y que, sin embargo, en los pacientes con diabetes, ¿qué es lo que encuentra? Que esta cifra del 35% puede aumentar hasta un 58-60% y que contribuye a la aparición de una hiperglucemia. Por lo consiguiente, esta hiperproducción hepática de glucosa es el correcto manejo o el correcto metabolismo de la glucosa que se precisa de un constante equilibrio, y al tener secreciones de insulina y glucagón en un equilibrio, en un desequilibrio se van alterando de tal manera que en diabetes tenemos otra participación, pero en el cerebro, ¿qué es lo que sucede? Hay algunos estudios que el desarrollo de las intervenciones cerebrales de la sinapsis constituyen a realizar a la larga mecanismos fisiopatológicos para nuestro paciente, en el cual el desarrollo de estas incretinas con el cerebro menciona que se distribuye a la relación de Parkinson, que en algunos estudios que veremos más adelante lo mencionarán.
Y ahora dejo como punto más importante al riñón, quien aumenta la reabsorción de glucosa, pero que el mecanismo de la glucosa dentro del riñón se basa en lo que pues anteriormente nosotros, digamos, estudiamos o reconocíamos o se reconocía o creíamos que solo era un órgano simplemente de eliminación o un órgano regulador de sal y del equilibrio iónico. Actualmente se ha reconocido que juega un papel importante como regulador del metabolismo glucídico en dos formas. Una es a través de la gluconeogénesis, ¿sí? Y que mediante otro proceso que es la filtración glomerular y la reabsorción de glucosa en los túbulos contorneados proximales. Esto ya lo habíamos estudiado y todo eso, pero ¿qué participación tiene en el octeto ominoso, el riñón, en la gluconeogénesis? Es que es una vía metabólica que va a permitir la biosíntesis de la glucosa a partir de precursores no glucosídicos y que posibilitará obtener nuestra glucosa en estados metabólicos como en el ayuno. Aunque el hígado tiene la función fundamental de mantener la homeostasis de la glucosa en la sangre en periodos de ayuno, como lo mencionamos, este órgano es el principal y que por lo tanto el hígado es el principal derivado como único en la gluconeogénesis. El riñón también tiene esa participación. ¿Por qué? Durante los periodos de hipoglucemia graves, produce o hace que se produzca en condiciones de insuficiencia hepática, el riñón puede proporcionar la glucosa a la sangre a través de la gluconeogénesis renal. Y aunque es difícil determinar cómo se calcula la contribución renal, hay que ver la liberación total de la glucosa en el organismo en ayunas y ver la aproximación. ¿Por qué? Porque esto nos va a suponer que suponiendo que la gluconeogénesis representa un 50% total de toda la liberación de glucosa, la circulación en personas en ayunas, este hecho va a sugerir que la gluconeogénesis renal es la responsable de hasta un 40% de la gluconeogénesis. ¿Qué es lo que va a pasar con la filtración glomerular y la reabsorción de glucosa? que condicionará a los estudios que mencionaremos en un momento, es que una vez filtrada la filtración y la reabsorción de glucosa, se considera primero lo del adulto sano y que se produce cada día la filtración a través del glomérulo, aproximadamente 180 gramos de glucosa. Obviamente esto es en situaciones o circunstancias normales y veremos que si hay glucosa en la sangre en niveles mayores, esto condiciona a un aumento obviamente de la tasa de filtración. Que si en un paciente normal tiene estos 180, comienza a ser una glucosuria. Y así como filtra el túbulo, se filtra en el túbulo contorneado proximal y obviamente se va a absorber. Pero ¿qué pasa en nuestros pacientes diabéticos? Cuando existe una hiperglucemia, tiene glucosuria y esta glucosa se absorbe a través de los transportadores de glucosa, de sodio glucosa, SGLT2, a través del túbulo contorneado proximal. Y que es, ahorita veremos ciertos estudios que condicionarán o se condicionarán para la proporción, obviamente, del riñón y los medicamentos que van a llegar. Como se puede ver en esta diapositiva, tenemos a nuestro octeto ominoso, el mecanismo de acción y ciertos fármacos que tienen que llegar hacia este potencial. Muchas literaturas mencionan que el manejo de estos mecanismos fisiopatológicos con estos mecanismos de acción farmacológicos antidiabéticos no tienen que ser utilizados como uno solo. Algunas guías, tanto de práctica clínica aquí nacionales como estadounidenses o inglesas, mencionan que el desarrollo del paciente diabético junto con toda esta proporción del octeto ominoso
con estos fármacos no debe de ser la adecuación solo con uno de ellos como monoterapia, sino que el estándar es combinar metformina con alguno de estos para potenciar el mecanismo e inhibir la fisiopatología como tal de la diabetes. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Ahorita en los estudios que iremos mencionando, cómo es que los inhibidores de la dipeptidasa que habían mencionado nuestros compañeros en la clase pasada, los agonistas, ¿sí? De los GLP-1 o las sulfonilureas, y entre otros, veremos cómo van a llegar y actuar. Pero a lo que he estado leyendo o la investigación de estos estudios mencionan el riñón. ¿Qué participación tiene el riñón para poder desarrollar ese estándar, como lo había mencionado, de cubrir la proporción del hígado en su función si éste fallara? Ahora, aquí tiene otro esquema donde les menciono cómo es en rojo, o más bien como lila o morado, las alteraciones fisiopatológicas, y en negro el mecanismo de acción de los fármacos antidiabéticos, ¿va? Algunas literaturas también meten la proporción de la inflamación y desregulación inmune. Obviamente esto es por la proporción de las incretinas. Como les mencioné, aparte de que se conocen como 8 vías por el doctor Franz, ¿no? También es otra de los mecanismos que se regulan en el octeto venoso para el estudio del paciente diabético. Obviamente, en toda esta situación, veremos cómo van a actuar. El primer estudio, o los primeros estudios que se mencionan aquí, les demuestro, y en el artículo, obviamente, les pasaré las diapositivas. Involucro los artículos por si alguien los quiere leer más a profundidad, pero ¿qué es lo que sucede con este estudio Sabor-Timi 53? Que es un muestreo a la población en un ensayo de fase 4 multicéntrico. Estos estudios y las fases se distribuyen a la proporción de la población que está incluida al estudio, el tiempo en el que se va a prolongar, y obviamente vamos a tener la regulación para tener los objetivos junto con un medicamento estándar. En este caso, en este estudio se utiliza la saxagliptina con un placebo, demostrado así en pacientes con diabetes para demostrar un control. Este estudio, ¿sí? Tiene una gran correlación junto con este mecanismo. ¿Qué es lo que sucede con la saxagliptina? Al ser una gliptina, es inhibidor obviamente de las DPP4, dimetilpeptidasa 4. La enzima aminopeptidasa sérica es quien va a tener una proporción en la disminución de la resistencia a insulina, y los aumentos postprandiales, el aumento de niveles postprandiales de las incretinas es lo que va a condicionar a un aumento en la secreción de insulina, una disminución en la resistencia a la insulina e inhibe la neoglucogénesis. Aquí me pasé unas letras, neogluconeogénesis, pero es lo mismo. Retrasa el vaciamiento gástrico y reduce el apetito, disminuyendo así la hipertrigliceridemia postprandial. Ahora, en esta situación, que es como efecto añadido, aparte del vaciamiento gástrico, retrasa el vaciamiento gástrico, también va a reducir nuestro apetito, pero ¿cómo es que actúa esto? Este medicamento en la población es que se metaboliza por vía hepática, pero se elimina vía renal. Aquí en el estudio relaciona ciertas características para la población. Marco como un estándar acá de si existe una enfermedad renal crónica, ver la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Si es menor a esta en 50 mililitros por minuto, damos, o se les dio más bien a los pacientes una dosis de 2.5 miligramos. Lo que se les dio como tal fueron 5 miligramos por día. Pero que este medicamento no es superior a metformina por sí solo en un total de la población. Sí tiene unos criterios de inclusión para este muestreo, este estudio. ¿Qué es lo que se pide?
el paciente obviamente sea con diagnóstico de diabetes tipo 2, pero que tiene que tener una evolución de 5 años. Tienen que ser personas de 40 años en este estudio, porque hay otros estudios que interpretan que la población estudiada debe ser mayor a 65 o 60 años. Obviamente tenemos que tener una hemoglobina glicosilada que esté documentada mayor a 6.5% en los últimos 6 meses y que debe haber un alto riesgo para un evento cardiovascular. ¿Por qué? Porque tiene una interacción en esta relación de cómo el placebo entra en esta situación y que los estudios de seguridad cardiovascular con saxagliptina no demuestran una inferioridad en cuanto a eventos cardiovasculares, aunque se observa un ligero incremento en el ingreso de la insuficiencia cardíaca, que ahorita vamos a mencionar. Como punto primario y punto secundario, estos puntos se relacionan para el modo de estudio de las finalidades que va a tener el medicamento, saxagliptina, con el placebo. En el punto primario, a la población se compone para ver las causas de muerte o la proporción muerte cardiovascular, un infarto al miocardio, accidente cerebrovascular isquémico. ¿Para qué? Para que a distribución de ellas veamos cuánta es la población estudiada que no interpretó alguna consecuencia a esto. Y como punto secundario, también interviene la muerte cardiovascular, infarto al miocardio, un accidente cerebrovascular, hospitalización por angina inestable y revascularización coronaria o insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué consecuencia tuvo este estudio a comparación de los demás? Es que el índice de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca fue mayor como un punto importante, ya que, pues, como podemos ver aquí, la población estudiada alrededor de este estudio fueron casi alrededor de 16.500 personas, con todos los criterios que ya mencionamos, que son pacientes con diabetes tipo 2, que tienen un aumento de riesgo cardiovascular, y que la población, como se demuestra acá, tanto el placebo con la saxagliptina, ¿qué superioridad maneja o estandariza en este estudio? Como se mencionó, también interpretan que a este estudio las causas de hospitalizaciones se debiera a la proporción del punto final primario y el punto final secundario, que ahorita veremos cómo lo interpreta. Y que este estudio tuvo un alargamiento de 2.1 años. Ahora, como puntos de conclusión en esta situación, este estudio, la saxagliptina, no redujo ni aumentó un riesgo cardiovascular. Tuvo un control glicémico mejorado y esto es por combinación con metformina y que la disminución crea una disminución de la necesidad de insulina. Porque lo que se trata con estos estudios es crear el índice más bajo de terapia para el diabético y no incrementarle una terapia de 3, 4 medicamentos, o hay ciertas características o estudios que mencionan que la distribución de estos medicamentos orales con insulinas inyectables proporcionan estandarización no adecuada para el manejo del diabético. Es por eso que en el octeto ominoso correlaciona esta situación para ver cómo es que la saxagliptina, al ser un inhibidor de DPP4, llega a esta proporción de las sincretinas, obviamente, y tiene este manejo adecuado. Ahora, otro estudio es Examin. Están igual aquí los artículos. Tiene los mismos criterios de evaluación, pero obviamente algunos criterios de inclusión y exclusión son interpretados de diferente manera. ¿Por qué
tiene como finalidad en estos estudios una nueva terapia antidiabética, un impacto favorable y obviamente este estudio fue para inhibidor de DPP4 con el medicamento alogliptina. Pero ¿qué sucede con la alogliptina? Como pues otros, como el medicamento de, ¿cómo se llama? Saxagliptina, obviamente pues evitan la rápida degradación de la GLP-1, pero bloqueando de forma temporal la DPP4, prolongando así su actividad biológica hasta 16 horas. Y con ello aumentan la secreción de insulina mediada pues por la glucosa y suprimen la secreción del glucagón, con lo que reducen la producción hepática de la glucosa. Ahora, en un objetivo primario y un objetivo secundario, el primario demuestra tasas de eventos cardiovasculares que no deben de ser más altas con alogliptina. Y una variable en cuanto al estudio del objetivo primario es el infarto del miocardio, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular. Ahora, en un objetivo secundario, se demuestran que las tasas de eventos cardiovasculares sean mayores, no fueron menores con alogliptina que con el placebo, y que las variables pues van a ser todas las muertes cardiovasculares. Ahora, en este diseño de estudio, ¿qué es lo que estandariza? Primero, la evaluación del seguimiento a nuestros pacientes. ¿Cómo? El periodo del tratamiento aquí fueron de 4.5 años a comparación con SABRE-TIMI 53, que fueron de 2.1 años. La estandarización de atención del placebo por día fue en un mayor de 2.679. ¿Pero qué estandariza aquí? Que la aleatorización de los pacientes que fueron asignados se recibieron dosis desde 25 miligramos, 12.5 miligramos, 6.5 miligramos. Obviamente, como podemos ver acá, cómo poner las visitas y lo estandarizan. La situación de 14 días, un mes, 12 meses y el estimado del seguimiento al estudio. En esta situación vemos los criterios de su inclusión. Obviamente tienen que ser pacientes diabéticos, una recepción terápica hiperglucémica. Estos pacientes ya tenían, aparte de ser estudiados, ya tenían igual un control antidiabético. También la población a más estudio de esta situación fue con síndrome coronario agudo, para ver la situación o la incrementación de la seguridad cardiovascular, y que quedaron excluidos pacientes con condiciones cardiovasculares inestables o con diálisis 14 días antes de la prueba. Y claro, en este estudio intervienen, como en el anterior, el riesgo cardiovascular. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Las tasas de eventos cardiovasculares se mencionan como un proceso de seguridad, pero hay que ver que el medicamento de alogliptina y placebo fueron iguales, al igual que en SABRE-TIMI 53, que menciona que como monoterapia por sí sola tiene una función adecuada, pero trae consecuencias posteriores, de tal manera que los altos niveles de atención estándar resultaron similares en un punto final secundario, que fueron todas las muertes cardiovasculares, pero que también consideraron al finalizar el estudio neoplasias malignas confirmadas, cáncer de páncreas, y que no hay diferencia entre alogliptina y el placebo por esta alta tasa general de eventos cardiovasculares. Otro estudio es estudio TECOS, y tenemos aquí el medicamento de sitagliptina. Obviamente es un inhibidor de DPP4, se utiliza o fue un estudio como nueva terapia antidiabética. Sí, hay que minimizar aquí la diferencia entre la glucemia entre los grupos estudiados. ¿Por qué? Porque al tener las inhibidores de
DPP4 juegan un papel importante en el tratamiento, obviamente, de los pacientes con diabetes, según las principales guías de prácticas clínicas, pero se utilizan como un escalón terapéutico. ¿Cómo? Con sus criterios de inclusión. Hemoglobina glicosilada